Bienvenidos, mi nombre es Cristian y quiero invitarte a que exploremos juntos los rincones más oscuros y olvidados de la realidad, donde lo desconocido se convierte en nuestro único compañero. En este episodio te desafío a que te atrevas a escuchar historias que te van a retar la razón, relatos que te harán dudar de lo que crees conocer. El miedo tiene muchas formas y en este tercer episodio descubrirás cómo lo cotidiano puede transformarse en algo aterrador cuando lo miramos de cerca. Esto es Las formas del miedo. ¿Te atreves a escuchar? La primera historia que quiero narrarles esta noche tiene por nombre El muñeco maldito y fue compartida conmigo a través de mi correo personal de algunos de los oyentes de Las formas del miedo. La historia dice así: aún recuerdo lo sucedido aquella noche, pero es mejor empezar desde el principio. Era una tarde en un pequeño pueblo en la región de Santander, aquí en Colombia. Mis manos se congelaban mientras limpiaban los restos de las fiestas de Navidad. Mis padres, entusiastas como siempre, habían invitado a toda la familia para celebrar, y ahora el peso de la limpieza recaía únicamente sobre mí. Mi papá estaba ocupado tratando de volver el árbol navideño a la naturaleza, y mi madre llevaba a su hermano de vuelta a casa. Yo, por el contrario, estaba solo en una casa familiar y como único hijo estaba encargado de todo lo que era la limpieza y recoger todos los restos que se habían quedado de la fiesta. Mientras más recogía papeles y envoltura, algo inusual llamó mi atención. Un pequeño muñeco de paja, oculto bajo el desorden de los regalos. Era extraño y perturbador, con su cuerpo torcido y una expresión vacía. Pensé que tal vez algún primo había olvidado su regalo, así que lo coloqué en una repisa y continué con la limpieza. Al poco tiempo mi madre regresó, un poco agotada, y se fue a descansar. Al terminar yo decidí hacer lo mismo pero en la sala, esperando a que nuestro padre regresara. La tarde transcurrió sin ningún problema, hasta que mi madre despertó y comenzó a preparar la cena. Mi padre finalmente llegó, un poco cansado, pero dispuesto a tomar su cena junto con nosotros. Durante la cena mencioné el extraño muñeco que había encontrado. Cuando les mostré este, sus rostros se ensombrecieron, no sabían qué decir. Aunque intentaron tranquilizarme, sus miradas delataban una creciente inquietud y prometieron hacer algunas llamadas para averiguar si a alguien se le había olvidado el juguete, pero no encontraron respuesta. Por tanto decidí llevar el muñeco a mi habitación esa noche, sin saber que ese simple acto desataría algo terrible. Lo coloqué junto a mi celular, en la mesita de noche, apagué las luces y me acurruqué bajo mi sábana. Me costó conciliar el sueño, pero finalmente el cansancio me venció. Sin embargo, mi descanso no duró mucho. Desperté en medio de la noche, sintiendo una presión en el pecho. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. El pánico me invadió mientras intentaba gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La habitación estaba sumida en la oscuridad opresiva, y el aire frío dolía en mis pulmones. Miraba desesperadamente a mi alrededor, buscando una explicación, cuando unos susurros comenzaron a resonar en la habitación. Mis ojos se fijaron en una silueta, pequeña y llena de pelo que se movía junto a mi cama. Mi respiración se volvió aún más errática cuando me di cuenta que el muñeco que había colocado en la mesita ya no estaba, y en su lugar una criatura me observaba con ojos negros y vacíos. La criatura tenía un cuerpo extraño, con parches de piel desnuda. Sus brazos eran cortos, pero sus piernas eran largas y desproporcionadas. Se movía con una agilidad antinatural, subiendo lentamente por mi cuerpo inmóvil. Mi corazón latía con tanta fuerza y todo lo que podía hacer era observar mientras esa criatura se acercaba a mi rostro. Vi cómo su boca se torcía en una sonrisa macabra, revelando sus dientes afilados que parecían relucir en la penumbra. Con una mano la criatura sostenía el muñeco de paja y con la otra comenzó a enredar sus garras en mi cabello. El dolor era insoportable
cuando sus uñas se clavaron en mi cuero cabelludo, y aunque mi cuerpo estaba paralizado, mi mente gritaba de terror. La criatura susurraba palabras que no comprendía, y el frío de su aliento me quemaba la piel. El dolor se intensificó hasta que de repente todo desapareció. Mi madre me estaba despertando, con una preocupación evidente en su rostro. Era de mañana y el sol apenas se filtraba a través de cortinas. Mi madre me pidió que bajara a desayunar, pero ella apenas podía moverme, confundido y aterrado por todo lo que acababa de experimentar. Traté de calmarme, convenciéndome de que todo había sido un mal sueño, una pesadilla, demasiado real, pero una pesadilla. Sin embargo, cuando me levanté de la cama, noté algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Así como en mi supuesto sueño, el muñeco no estaba en la mesita. Sin embargo, había un extraño dibujo de una silueta que recordaba inquietantemente a la criatura que había visto. Mi corazón se detuvo cuando sentí el dolor punzante en la nuca. Al tocarme, descubrí con horror que tenía marcas de uña y un rastro de sangre. Me lavé las heridas rápidamente tratando de borrar cualquier evidencia de lo que había sucedido. Bajé a desayunar, decidido a no decirle nada a mis padres. Mi padre mencionó que no había encontrado a nadie que reclamara el muñeco y me sugirió que podía quedármelo, a lo que respondí distraídamente con un simple está bien, aunque en mi mente sabía que ya no lo tenía. Los días pasaron sin incidentes y comencé a convencerme de que todo había sido un mal sueño. Guardé el dibujo en una caja y lo oculté en el fondo de mi armario, tratando de olvidar, pero el miedo nunca me abandonó. Cada noche temía despertar de nuevo en medio de la oscuridad, escuchando esos susurros sin sentidos, porque sabía que en lo más profundo de mi ser, que si alguna vez volvía a escuchar esos susurros, significaría que esa cosa había regresado por mí. He vivido un sinnúmero de experiencias en el transcurso de mi vida. Sin embargo, esta experiencia que escuchamos en la historia anterior es una de esas experiencias que no me gustaría vivir. El tema es sentirme totalmente paralizado en una cama y sentir que algo me acecha en la oscuridad. No debe ser algo agradable de vivir. Continuando en esa misma senda de la parálisis del sueño y de las cosas que lo acechan a uno en la oscuridad, tengo una siguiente historia que también me compartieron, llamada La Sombra. Y tiene muchas similitudes con historias que se narran en el país de Venezuela, Ecuador, Guatemala y México. Simplemente cambia un poco el nombre, pero en esencia, la experiencia o el espanto es el mismo en cada uno de estos países que le mencioné. Esta historia dice así. En un pequeño pueblo entre las montañas colombianas existe una leyenda que se susurra en las noches frías. Esta leyenda habla de una entidad conocida como la sombra. Se dice que esta criatura no tiene forma definida, pero que habita en los rincones más oscuros de las casas, esperando a aquellos que caigan en las garras de la parálisis del sueño. Nadie en el pueblo sabe exactamente cuándo o cómo comenzarán los ataques. Solo saben que la sombra se alimenta del miedo y que su poder crecería cuanto más aterrorizados estuviera la víctima. Muchos afirman haber sentido su presencia, esa aterradora opresión en el pecho, la inmovilidad total y la sensación de que algo acecha desde la esquina de la habitación, mirándolos fijamente desde la oscuridad. Sin embargo, todos esos relatos no eran más que cuentos para Clara, una joven de 20 años que vivía sola en el centro del pueblo. Ella había oído esas historias toda su vida y siempre las había descartado como mitos absurdos. Una noche, Clara, aburrida y cansada del tema, después de un largo día, decidió que la leyenda de la sombra no era más que un cuento infantil. Se rió de la idea mientras que apagaba las luces de su habitación, segura de que nada podría asustarla. Sin embargo, aquella risa se apagó tan rápido como la luz. Cuando al poco tiempo de cerrar los ojos, sintió como su cuerpo se sumía en una rigidez absoluta. No podía moverse. El miedo, ese miedo que siempre había ignorado, comenzó a invadir su mente. Abrió los ojos, pero su cuerpo estaba inmóvil.
La habitación que parecía antes segura ahora se había transformado en un abismo de sombras profundas. La oscuridad no era solo ausencia de luz, parecía viva, moviéndose lentamente y susurrando como el eco lejano. Entonces, en la esquina de la habitación, algo se agitó. Clara trató de enfocar a la vista, pero lo que vio congeló su sangre. Una figura oscura, alta y delgada, se deslizaba desde las sombras y mentalmente dijo, ya salió de su escondite. Era una figura grotesca, sin forma exacta, pero con los ojos brillantes como brasas ardientes y una sonrisa torcida llena de dientes afilados. Clara intentó gritar, pero su boca no respondió. El terror puro la envolvía mientras la sombra se acercaba lentamente. He estado esperándote, susurró con una voz que sonaba como el crujir de ramas secas. El sonido llenó la habitación, resonando como un eco sin fin. El frío de su aliento invadió cada rincón de la habitación, mientras sus pasos resonaban lentos y calculados, como si disfrutara el miedo que emanaba de Clara. Tu miedo es mi festín, continuó mientras se inclinaba sobre ella, sus ojos incandescentes fijos en los suyos. Clara luchaba con todas sus fuerzas, tratando de mover siquiera un dedo, pero la parálisis la mantenía atrapada en un abismo de terror. La sensación de opresión en su pecho crecía, como si una mano invisible le presionara los pulmones. Recordó lo que su abuela solía decirle cuando era niña. Enfréntalo, Clara. Las sombras no pueden tocar a aquellos que no tienen miedo. Con su último aliento de esperanza, Clara intentó pensar en algo que le hiciera sentir segura. Su mente se aferró a un recuerdo, un día soleado, lleno de risas, donde ella y su abuela habían caminado juntas por el campo. Luz, calor y amor. Un dedo. Fue un movimiento insignificante, pero suficiente para hacer que la sombra retrocediera, como si su resistencia la hubiera desconcertado. Clara aprovechó ese instante, concentrando cada fibra de su ser en liberarse, y entonces, con un esfuerzo monumental, logró mover su cuerpo. Se sentó bruscamente en la cama, respirando con dificultad, su corazón latiendo desbocado. Pero la sombra no se había ido. Aunque su forma se desvanecía en la oscuridad, sus ojos seguían allí, observándola desde un rincón más profundo de su habitación. No has ganado, dijo con un tono burlón y aterrador. Siempre estaré aquí. Clara sabía que aunque había escapado de aquella noche, la batalla no había terminado. Desde ese momento, cada vez que cerraba los ojos para dormir, sentía la presencia de la sombra, acechándola en las esquinas más oscuras de sus sueños. Las noches se volvieron interminables. Cada parálisis, cada parálisis era más intensa, cada vez más difícil de combatir. Las semanas pasaron y Clara comenzó a desmoronarse. Su cuerpo, antes lleno de energía, ahora estaba delgado y marcado por la fatiga. Las ojeras profundas en los ojos vacíos revelaron el terror constante en el que vivía. Desesperada acudió a una persona en el pueblo que tal vez podría ayudarla, un anciano sabio conocido por conocimiento del oculto. La sombra solo tiene poder para quienes le temen, lo dijo con voz grave mientras que ella le miraba fijamente. La próxima vez que venga, debes enfrentarte a ella y usar la luz que llevas dentro para combatirla. Esa noche Clara se preparó como nunca antes. Colocó fotografías de sus familias y sus amigos alrededor. Se llenó de recuerdos felices y se dispuso a luchar. Cuando la parálisis volvió a caer sobre ella, la sombra apareció, más fuerte que nunca, su sonrisa más aterradora y sus ojos brillando con malicia. Tu luz es débil, se burló mientras avanzaba hacia ella, sus brazos extendidos para envolverla en la oscuridad. Pero esta vez Clara no iba a ceder. Recordó las palabras del anciano y se aferró a cada momento de alegría que había experimentado. En su mente visualizó los días soleados, las risas de los amigos y los abrazos cálidos de su familia. Una luz
tenue comenzó a brillar en la habitación, creciendo en cada recuerdo. La sombra se detuvo vacilante y sus ojos ardientes empezaron a apagarse. La sonrisa se torció a una mueca de desesperación. No, no puedes, gritó mientras comenzaba a desvanecerse, su forma desmoronándose ante la luz. Con un último suspiro, Clara sintió cómo la presión de su pecho se desvanecía. Había ganado, al menos por esa noche. Pero el amanecer, cuando Clara se levantó y miró por la ventana, una figura oscura esperaba en el final de la calle. La sombra no había desaparecido del todo. Estaba allí, acechando, lista para regresar cuando ella estuviera desprevenida. Desde entonces, Clara nunca volvió a dormir sin luz en su habitación, sabiendo que, aunque había vencido una vez, la sombra siempre estaría cerca, esperando en las profundidades oscuras y lista para alimentarse del miedo de otro soñador. Bueno, chicos, y con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Estas dos historias que traje hoy fueron enfocadas mucho en el tema de la parálisis del sueño. Aunque tiene un componente lógico, un componente validado por la ciencia, también tiene una parte de componente un poco paranormal. El tema de la experiencia de estar paralizado, de sentir que algo te acecha y de que cada parálisis no es igual a la de la otra persona, deja un poco un sinsabor o una puerta abierta a una discusión de qué tan real pueden llegar a ser estas experiencias y qué tan significativa eh, todo esto que se comparte o se vive dentro de ese proceso de la parálisis. Chicos, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por tomarse su tiempo. Por favor, compartan, dejen comentarios, síganme en las redes, ayúdame a que esto crezca. A la gente le está gustando y por eso me tomo el tiempo. Entonces, nada, agradecerles a todos los que me escribieron que por qué me demoré, que porque nada. La verdad estuve un poco enfermo, estuve un poco cansado, pero aquí estoy grabando para que sigan escuchando su historia. Y nada, en verdad gracias por la aceptación y espero vernos pronto. No voy a dar esta vez una fecha, pero sí espero que el capítulo salga antes de que se acabe la semana. Que todos tengan un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, dependiendo de la hora que me estés escuchando. Y nada, está atento a tu alrededor siempre, porque nunca sabes cuándo el terror o el miedo va a acechar por ti en la oscuridad. Paz.